Marzo de 2022. Rusia está en guerra con Ucrania. Misiles nucleares estratégicos rusos son reubicados dentro de Rusia. Desde mi punto de vista, se trata de un conflicto peligrosísimo, porque no sabemos si en algún momento de esta guerra se cruzará el umbral nuclear. Creo que la situación es muy peligrosa. No creo que estemos al borde de una guerra nuclear, pero si en los próximos años seguimos como hasta ahora, el riesgo de que vayamos hacia una confrontación nuclear aumentará notablemente. El regreso de las armas nucleares. Ya en 2018 hablamos sobre este tema con muchos expertos internacionales, aunque no fue posible hacerlo en Rusia. Tras el ataque de Putin a Ucrania, hemos vuelto a preguntar a algunos de los interlocutores con los que hablamos entonces. En los años 80, millones de personas protestaban contra nuevas armas nucleares. Toda una generación vivía atemorizada. Tras el fin de la Guerra Fría, se retiraron miles de armas nucleares de Europa. Los depósitos secretos ya están abandonados. El recuerdo se desvaneció. Los búnkeres antinucleares para los misiles de crucero se convirtieron en lugares de festivales. Música tecno en lugar de terror nuclear. La época del peligro nuclear parecía haber terminado. Año 2018. En Estados Unidos se realizan pruebas de nuevas armas nucleares para Europa. La guerra nuclear es hoy más probable que durante la Guerra Fría. El problema nuclear no ha desaparecido. Ha cambiado para convertirse en algo nuevo y diferente, lo que algunos analistas llaman la segunda era nuclear. Pero, paradójicamente, todos los expertos coinciden en que el riesgo de un uso limitado de armas nucleares es quizás mayor en el contexto de la década del 2010 que lo que fue en el siglo XX. La meseta de Albion en el sur de Francia. Esto es una reliquia de la Guerra Fría, un búnker subterráneo de lanzamiento de misiles nucleares. Solo queda uno de los 18 silos. Hans Christensen es un acreditado experto en armas nucleares. Trabaja para la Asociación Científica Estadounidense FAS y el renombrado Instituto Sueco de Investigación para la Paz. Benoît Pilopidas es investigador en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París. Esta tapa de acero debería deslizarse y descubrir el misil en el interior, listo para su lanzamiento. Un megatón volando hacia Moscú. Un megatón equivale a 1 millón de toneladas de explosivos TNT. Si pensamos que la bomba que destruyó una ciudad en Japón equivalía a 15.000 toneladas de TNT, resulta difícil imaginar la potencia explosiva que había aquí, 66 veces mayor y lista para funcionar. Aquí hay una placa. En 1983 entró en servicio la última versión, hasta 1996. 96 fue el año en el que se desmantelaron. Entonces, la tendencia era el desarme. Eso ha vuelto a cambiar. Hoy en día todos los estados con armas nucleares están invirtiendo mucho para modernizar sus arsenales. Esto llevará varias décadas.
La pregunta es si la generación que vive a la sombra de las armas nucleares y tiene que soportar sus costes, entiende lo que está pasando y qué respuesta va a dar. Debajo de los hilos de lanzamiento, túneles kilométricos fueron perforados en la montaña para proteger al personal de mando en caso de un ataque nuclear. Es una experiencia surrealista porque te imaginas la situación para la que se construyó. La idea era que soportara el primer golpe de las armas nucleares y permitiera que unas cuantas personas pudieran disparar misiles balísticos franceses contra la Unión Soviética. Me hace recordar los tiempos delirantes en los que los estados se contenían mutuamente con armas nucleares. Ok, tire de ahí. Extraordinario. Acero puro para contener la explosión. Para mí este lugar encarna la idea que se tenía y que seguimos teniendo en la era nuclear acerca de cómo sobrevivir en un túnel como este, es decir, un lugar sin luz. Se pensaba que así se podría sobrevivir una guerra nuclear. Pero el problema es, algún día habría que salir del túnel. ¿Y qué habría afuera? Actualmente hay en el mundo cerca de 2.000 armas nucleares listas para ser lanzadas a los pocos instantes de recibir la orden de algún jefe de Estado. Dos estados de Europa Occidental, Reino Unido y Francia, tienen sus propios misiles nucleares. Francia dispone además de misiles nucleares para aviones. Ambos países deciden por sí solos sobre su uso. La OTAN tiene 150 bombas nucleares estadounidenses en Europa. Son pequeñas armas nucleares tácticas para lanzar en un campo de batalla. Se utilizarían primero, por ejemplo, para defender la frontera oriental de la OTAN. Rusia también tiene este tipo de bombas. Bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante un ejercicio en el Báltico. Una clara señal a Rusia. Y los gestos amenazantes llegan hasta simulacros de ataque nuclear. Hemos vuelto a ver ejercicios como no se veían desde la Guerra Fría, cuando los bombarderos B-52 sobrevolaban el Polo Norte hasta las posiciones de disparo de sus misiles y luego volvían a Estados Unidos. Tales ejercicios de ataque no se producían desde los años 80. Vuelve el viejo juego del gato y el ratón de la Guerra Fría. Amenazar y ser amenazado. A Helen Caldicott, cofundadora de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear y activista por la paz de renombre mundial, le hace recordar tiempos peligrosos. Yo llegué a conocer bastante bien a Robert McNamara, quien fue secretario de Defensa de John F. Kennedy durante la crisis de los misiles de Cuba. Él me dijo, Helen, no sabes lo cerca que estuvimos entonces. Faltaron tan solo 3 minutos. La situación actual bien podría compararse. Los oficiales que deciden si se lanza o no un ataque nuclear tienen muy poco tiempo para pensar. ¿Y los soldados en los hilos de misiles son confiables? A los hombres de los hilos de misiles en Estados Unidos los llaman Minutemen porque tienen minutos para decidir. Tienen entre 18 y 26 años y están condicionados para obedecer. Sí, señor. No, señor. Llevan pistolas para matar a un compañero si éste muestra signos de una conducta desviada, pero también puede ser que el desviado mate al otro. Recientemente se supo que muchos de esos hombres toman LSD, no dentro de los hilos, sino afuera, porque les gustan las experiencias psicodélicas salvajes. Consumen marihuana, cocaína y otras drogas. ¿Una guerra nuclear por accidente? Helen Caldicott cree que es posible. Cerca del pueblo de Buchel, en Alemania, se encuentra una base aérea del ejército. Se supone que aquí se encuentran armas nucleares estadounidenses para la OTAN.
Oficialmente esto no se niega ni se confirma. Pero Hans Christensen está seguro de que aquí se almacenan las llamadas bombas nucleares tácticas, bombas relativamente pequeñas para uso dentro de Europa. Sigue habiendo armas nucleares tácticas. Son bombas de caída libre diseñadas para ser lanzadas por aviones de combate. Son el último vestigio de un antiguo arsenal de 7.000 armas nucleares tácticas. Pero 150 de esas bombas aún están allí. Y en caso de guerra, estas podrían ser lanzadas desde aviones de combate. Los estadounidenses tienen bases nucleares en Europa y hay 4 países que tienen un acuerdo para compartir sus armas nucleares: Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia y posiblemente Turquía. Estos pueden realizar ataques nucleares. En caso de guerra, Estados Unidos les entregaría bombas nucleares para sus aviones. En imágenes aéreas se pueden ver búnkeres donde se cree que hay bombas nucleares estadounidenses para los aviones de combate alemanes. Son armas de las llamadas pequeñas, pero con un enorme potencial explosivo. Algunas de estas armas son muy potentes. Es falso llamarlas pequeñas armas nucleares. Son más potentes que las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki y están estacionadas en Alemania, aquí, en Büchel. Estimamos que hay entre 10 y 20 bombas del tipo B-61 en los búnkeres. ¿Y cuál es el futuro de las armas nucleares estadounidenses? Tonopah, un campo militar en el desierto de Nevada, de acceso restringido. Aquí se están probando las características de vuelo de una nueva bomba nuclear, la B-61-12. El desarrollo es caro. En su solicitud de presupuesto para el año 2019, el Pentágono solicitó unos $254 millones. Esta arma se hizo para ser lanzada también por los cazas alemanes. Su adaptación comenzó ya en 2019. Integración del PA-200 se refiere al Tornado PA-200, que utiliza la Fuerza Aérea Alemana. La producción de la nueva bomba B-61-12 comenzará en 1 o 2 meses. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha dicho que probablemente a finales de este año, a más tardar a principios del próximo, comenzará el entrenamiento de las unidades que recibirán las bombas en Europa. Se espera que se entreguen el año próximo. Ya hay este tipo de armas estacionadas en Europa, pero si la crisis perdura, los rusos verán esto como un signo del aumento de la amenaza nuclear contra Rusia. Esto puede influir en una escalada en el futuro. Tornados de la Fuerza Aérea Alemana en una base estadounidense. Si estos bombarderos reciben las nuevas armas nucleares, esto puede tener graves consecuencias. En frente del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Maxwell Downman trabaja para un instituto independiente, crítico con la OTAN. El primer objetivo de los misiles rusos serían las bases de los aviones con bombas B-61. Hay muchos obstáculos para hacerlos que despeguen a tiempo. Hay que montarles las bombas y hacerlos despegar antes de que impacten los misiles rusos. Antes de entrar en el espacio aéreo ruso, tienen que repostar en el aire. Y por último, tienen que superar las defensas aéreas rusas. Muy complicado en comparación con el disparo de un misil. Probablemente nunca lleguen a despegar. Y en caso de que lleguen a despegar con armas nucleares, serían un blanco fácil. A más tardar cuando reposten en el aire, temen los expertos. Entonces, ¿por qué hay armas nucleares para la Fuerza Aérea Alemana?
Por un lado, tenemos que hacer una contribución adecuada para que nuestra voz tenga peso en la OTAN. Pero también debemos estar dispuestos a compartir la carga que haya armas nucleares estacionadas en nuestro país e incluso puedan ser utilizadas por pilotos alemanes. Lo que es decisivo en estas cuestiones es conocer el contexto estratégico nuclear y tener la posibilidad de influir en las decisiones dentro de la alianza. Y eso solo se consigue de esta manera. Sin bombas nucleares no hay derecho de compartir decisiones. Solo si Alemania está dispuesta a utilizar armas nucleares, su gobierno podrá intervenir en la planificación y las decisiones sobre el uso de armas nucleares en la OTAN. Esto también se aplica a la modernización. Oficiales militares afirman que las nuevas bombas son necesarias porque las anteriores son obsoletas, que se trata de una especie de reacondicionamiento. Hasta donde sabemos, la precisión es aproximadamente 3 veces mejor que la de modelos anteriores. Esto significa que se puede atacar objetivos con mucha más eficacia y, por tanto, con una menor potencia explosiva. Son más fáciles de gestionar y con menos lluvia radiactiva. Y esto es preocupante porque estamos haciendo que sea más fácil decidirse a emplear armas nucleares. Es un arma que puede realizar misiones muy diferentes a las del modelo anterior. Y los rusos pensarán que si Occidente hace eso, ellos deben contrarrestarlo, desarrollando sistemas nuevos y mejores. Estaríamos ante una nueva carrera armamentística, una nueva guerra fría. ¿Cuáles fueron los objetivos del presidente estadounidense Donald Trump durante su mandato? A menudo hizo hincapié en la supremacía nuclear de Estados Unidos. Como parte de nuestra defensa, debemos modernizar y ampliar nuestro arsenal nuclear. Esperemos que nunca tengamos que utilizarlo, pero debe ser tan fuerte y poderoso que disuada cualquier acto de agresión por parte de cualquier nación o quien sea. Trump se reservó el derecho de atacar con armas nucleares incluso a países que no hubieran disparado primero armas nucleares. Y hay más. Estados Unidos se encuentra en la primera fase de modernización de su arsenal nuclear. Esto implica todo: las armas, las ojivas, las fábricas de armas nucleares y el sistema de mando y control. Es una empresa enorme. Es uno de los mayores proyectos de defensa de todos los tiempos. La Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos calcula los costes en un informe. El resultado: $1 billón a fecha de 2017. Es decir, hoy podría ser aún mucho más caro. Se modernizarán submarinos nucleares con misiles intercontinentales, así como los silos y centros de mando de los misiles nucleares terrestres, los bombarderos nucleares y los misiles de crucero. ¿Por qué Estados Unidos gasta tanto dinero? En California se encuentra uno de los centros de armas nucleares de Estados Unidos. Aquí se da mantenimiento a las armas y se diseñan estrategias. El jefe de estrategias Brad Roberts, quien como subsecretario de Defensa también fue responsable de las armas nucleares durante el mandato de Obama. La alternativa a la modernización sería el desarme unilateral. Nosotros hemos aplazado la modernización durante décadas porque es cara y políticamente controvertida. Pero el arma nuclear más nueva que tenemos entró en nuestro arsenal en 1991, con una vida útil prevista de solo 20 a 25 años.
La determinación de mantener las fuerzas nucleares es bien clara. Llama la atención porque hubo un tiempo en el que se escuchaban otras cosas. Hoy declaro con convicción el compromiso de Estados Unidos de buscar la paz y la seguridad en un mundo sin armas nucleares. Cuando la gente lee el discurso de Praga, normalmente solo presta atención a la parte que le gusta. Algunos prefieren los párrafos sobre la abolición de las armas nucleares. A otros les gusta más la parte que dice, si queremos conseguir la paz, tenemos que modernizar nuestras armas nucleares. La gente tiene percepciones muy diferentes. No me malinterpreten. Mientras existan estas armas, Estados Unidos dispondrá de un arsenal eficaz para disuadir a cualquier adversario y garantizar la defensa de nuestros aliados. En los centros de armas nucleares de Estados Unidos no solamente se realiza mantenimiento y se desarrollan nuevas armas, también se analizan los posibles escenarios de guerra. Allí temen a un nuevo tipo de guerra nuclear. ¿Es imaginable nuevamente una guerra nuclear? No lo era en los años 60, 70 y 80, porque entonces una guerra nuclear significaba el fin de la humanidad. Y puede ser que hoy en día haya 2 o 3 actores que piensen que se puede ganar una guerra nuclear limitada, porque nosotros cederíamos si ellos utilizan armas nucleares limitadas. Si alguien cree que una guerra nuclear puede ser limitada y ganada, puede ser que lo intente. Pero toda nueva estrategia requiere también nuevas armas. Según los expertos, las potentes ojivas actuales con una potencia explosiva equivalente a 40 bombas de Hiroshima no son adecuadas para una guerra nuclear limitada. Sí, es cierto. Necesitamos algunas armas nuevas. Algunos de los objetivos que podríamos querer atacar en una guerra pueden ser destruidos con armas nucleares más pequeñas, reduciendo así significativamente los posibles daños colaterales. Pequeñas armas nucleares ya las hubo antes en Alemania. Aquí en el poblado de Schwalmstadt se almacenaban proyectiles nucleares estadounidenses para los tanques de guerra alemanes. Pequeñas armas nucleares tácticas. Estos antiguos oficiales se ocupaban día a día de esas armas. El entonces comandante de la unidad de guardia nos cuenta. Ningún alemán entraba aquí, estrictamente prohibido. Y no sabíamos exactamente lo que ocurría allí adentro, porque era realmente secreto. Supongo que su función era estar preparados por si el ejército soviético aparecía de pronto para la batalla nuclear en Europa. Nosotros solíamos explicarles a nuestros soldados que el objetivo siempre sería Alemania, que si había guerra eso siempre significaría la destrucción de Alemania, y que cuanto mejor hiciéramos el trabajo y fuéramos capaces de defendernos, más posibilidades tendríamos de no tener que pelear jamás. Y es verdad que al final funcionó. Esto era el mejor medio de disuasión, y todos los soldados, incluso los reclutas jóvenes, lo entendían perfectamente. Hasta los años 90 había 120 de estos almacenes de armas nucleares en toda Alemania. Los proyectiles nucleares almacenados en este búnker estaban destinados a detener a los tanques soviéticos, pero solo tenían un alcance de 20 o 30 kilómetros. Es decir, siempre habrían detonado dentro de Alemania. La detonación de una pequeña bomba atómica. Sí, entonces había incluso misiles antiaéreos con capacidad nuclear y hasta minas nucleares. Durante la Guerra Fría había cosas delirantes. El mundo era una locura en aquella época, porque todo eso habría significado la autodestrucción total. Había minas en la frontera entre las dos Alemanias, minas nucleares, y el sistema antiaéreo Hércules también era nuclear.
Si los proyectiles nucleares de estos búnkeres hubiesen explotado sobre tanques soviéticos invasores, eso habría bastado para destruir el país. Esa defensa nuclear habría significado el fin de Alemania. Pero los militares tardaron en llegar a esa conclusión. Se distanciaron de las armas nucleares tácticas, simplemente porque ya no las necesitaban para alcanzar sus objetivos militares. Las armas convencionales modernas eran más adecuadas, pero ahora algunos proponen que Estados Unidos vuelva a introducir esas armas tácticas de bajo potencial explosivo. En el pueblo de Demen, en el norte de Alemania, antiguos oficiales del Ejército Popular de la RDA han creado un museo en su viejo cuartel. Tienen misiles rusos, precursores de los Iskander, que hoy se encuentran en la frontera este de la OTAN, en Kaliningrado. Este es un transportador de ojivas nucleares, con interesantes detalles de tecnología. Esto hay que calentarlo, ponerlo a temperatura. El Iskander se parece aún más a un camión normal. Había que calentar las ojivas. Los misiles iban camuflados en camiones que parecían normales. Con tecnología probada de la Guerra Fría, Rusia sigue apostando por las pequeñas armas nucleares. Hay grandes diferencias en cuanto a la táctica. Lo importante es que el ejército ruso depende de las armas nucleares tácticas porque sus fuerzas convencionales son insuficientes. Rusia es inferior en armas convencionales y para compensarlo recurre a las armas nucleares tácticas. La Marina rusa, por ejemplo, tiene muchas armas nucleares pequeñas, torpedos, misiles, cargas de profundidad. El ejército estadounidense ha descartado por completo este tipo de armas porque tiene mejores armas convencionales. En 2018 parecía posible que Rusia recurriera a las armas nucleares por debilidad económica. ¿Es concebible de nuevo una guerra nuclear limitada en Europa? Conocemos muchas declaraciones de militares y dirigentes políticos rusos de que están dispuestos a utilizar armas nucleares a escala limitada en una guerra contra la OTAN. ¿Pero es probable una guerra entre Rusia y la OTAN? Creo que no. ¿Se puede descartar por completo? Ojalá fuera así, pero no lo es. En este momento, es muy difícil evaluar el riesgo de una guerra nuclear limitada, pero en comparación con la pacífica década de los 90, hoy en día el riesgo es más alto. Los rusos nos preocupan. Podrían lanzar un ataque nuclear contra una base de la OTAN para demostrar sus capacidades. Con un ataque electromagnético de un arma nuclear, podrían apagar las computadoras en Alemania o Polonia. Tendríamos que responder con sensatez, con un número limitado de armas nucleares, para una selección limitada de objetivos. Tal vez una bomba nuclear sobre el Kremlin, cuyo efecto electromagnético desconectaría los ordenadores del Kremlin. Puede que tengamos que pensar en ese tipo de golpes. Si los rusos decidieran invadir los estados bálticos, habría una alta probabilidad de que se utilizaran armas nucleares. A finales de los años 70, Moscú estacionó misiles nucleares SS-20 en Europa del Este. Estas armas de alcance medio solo podían llegar hasta Europa Occidental. Los políticos temían que Estados Unidos no disparara sus misiles intercontinentales en caso de un ataque a Europa Occidental. Por lo tanto, los militares exigieron armas similares de alcance medio también para Europa, Pershing II y misiles de crucero. Como estos eran extremadamente precisos, Moscú se sintió amenazado y temió un primer ataque de la OTAN. Millones de personas se manifestaron contra las armas de alcance medio en Europa. Aquello acabó bien.
En 1989, Reagan y Gorbachev acordaron en Reykjavik el Tratado INF, que regulaba la retirada y destrucción de todos los sistemas terrestres de medio alcance. Los SS-20, Pershing y los misiles de crucero fueron desechados. También en Alemania, en medio de la cordillera del Hunsrück, había misiles de crucero. Su retirada y destrucción a finales de los años 80 causaron sensación. Fue el primer tratado que eliminó sin más toda una clase de misiles. Había procedimientos estrictos de verificación, con inspecciones en las bases de lanzamiento y las fábricas. Era una nueva forma de desarme, y muchos lo consideraron un primer paso hacia la eliminación de las armas nucleares a nivel mundial. Los antiguos búnkeres secretos para los misiles de crucero en la región del Hunsrück acogen ahora una vez al año un festival de música tecno. Espectáculos de láser en los sitios del terror nuclear. Pero las armas que se retiraron aquí vuelven a causar polémica. En octubre de 2018, Donald Trump acusa a Rusia de violar aquel tratado INF. Rusia viola el tratado desde hace muchos años. No entiendo por qué el presidente Obama no negoció una solución o se retiró. No vamos a tolerar que ellos tengan nuevas armas, mientras que eso no se nos permite a nosotros. Nosotros hemos cumplido el tratado y desgraciadamente Rusia no. Por lo tanto, vamos a abandonar el tratado. La retirada del tratado INF causó espanto en todo el mundo, sobre todo porque aún no se sabía dónde estaban estacionadas las nuevas armas rusas de alcance medio. Durante mucho tiempo tampoco se supo si esas nuevas armas estaban estacionadas en la parte europea de Rusia. Rusia, por su parte, consideraba que los nuevos sistemas de defensa antimisiles de la OTAN en Rumania y Polonia eran una violación de Estados Unidos al Tratado INF. Oficialmente, ese sistema se dirige contra misiles iraníes. Barcos en el Mediterráneo deben derribarlos, y el cuartel general está en la ciudad alemana de Ramstein. Por orden del presidente Trump, el Pentágono estadounidense presentó en 2018 una nueva estrategia para las armas nucleares. La llamada Revisión de la Postura Nuclear es un libro que recomienda armas de un nuevo tipo. Misiles de crucero de alcance medio y potencia variable para los submarinos nucleares estadounidenses, presumiblemente para el Mar del Norte. Ya que se lanzan desde el mar, formalmente no están prohibidos por el Tratado INF, pero son explosivos a nivel político. Lo pérfido de esta idea es que al tratarse de submarinos estadounidenses y de ojivas nucleares estadounidenses, se evita un debate en el seno de la OTAN. Simplemente se estacionan en los próximos años, sin consultar a los aliados, porque se sabe que un debate sobre esta cuestión sería extremadamente controvertido. Los ataques de Trump a la OTAN generaron dudas. Muchos expertos se mostraron desconcertados. ¿Seguía protegiendo a Europa el paraguas nuclear estadounidense? El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó la cooperación con Europa dentro de la OTAN. En contra de lo habitual, su nueva doctrina nuclear aún no se ha hecho pública. La administración Trump encargó la producción de una pequeña ojiva nuclear para los submarinos nucleares Trident. Se trataba de una adaptación de una ojiva nuclear ya existente. Se diseñó y desplegó específicamente para disuadir a Rusia de utilizar sus armas nucleares tácticas en las primeras fases de un conflicto como el que estamos viviendo. Creo que el presidente Biden no tiene planes de retirarlos.
Están ahí, están en el mar. No creo que se retiren. Visita de una delegación de la OTAN en un submarino nuclear francés. ¿Sería posible una mayor cooperación nuclear entre los europeos en sustitución de las armas nucleares estadounidenses? ¿Y sería concebible un arma nuclear europea? Hay una posibilidad, porque en 1969, cuando Alemania firmó el Tratado de No Proliferación, bajo el mandato de Willy Brandt, adjuntó una nota. En esta nota, Alemania dejó claro que si bien apoya el tratado, lo hace con la condición de que éste no excluya la posibilidad de que en algún momento la Unión Europea pueda desarrollar competencias en materia de armas nucleares. Alemania podría convertirse así en una potencia nuclear si Francia se uniera como potencia nuclear. Sin embargo, según los sondeos de opinión, más del 70% de los alemanes no quieren armas nucleares propias, pero esto podría cambiar. Misiles rusos Iskander también pueden llevar ojivas nucleares. Estos misiles con ojivas no nucleares probablemente se han utilizado muchas veces desde el ataque a Ucrania. ¿Qué planea Putin con sus amenazas nucleares? Por el momento, probablemente todo sea retórica publicitaria. Pero es cierto, si llegaran a emplearse armas nucleares, creo que serán armas nucleares tácticas. Hay varias alternativas. Podrían detonar un arma nuclear bajo tierra y los sismógrafos de todo el mundo lo medirían sin lugar a dudas. Eso sería una señal de que entramos en una nueva fase. Otro ejemplo, se detona un arma nuclear sobre el mar abierto, posiblemente sobre el Mar Negro o sobre el Mar del Norte o el Mar Báltico. Eso también sería una señal. El objetivo no sería destruir nada ni matar gente, pero sería una señal dramática. Los misiles Iskander también están estacionados en el enclave ruso de Kaliningrado, en el mar Báltico. Pueden golpear los estados bálticos, pero también a Polonia y el este de Alemania. Estas son las armas a las que probablemente se refería Putin cuando amenazó con armas nucleares. ¿Cómo evaluar las múltiples amenazas de Moscú? Esa pregunta sigue sin contestarse. Porque si precisamente es una guerra de agresión como esta, se lanzan bravatas nucleares, esa es una muy mala señal. Pero no se dirige a Ucrania, eso no tendría ningún sentido. Y es aún más absurdo si se está librando una guerra contra un pueblo hermano. No, sus amenazas se dirigen a la OTAN como un recordatorio. No intervengan, nosotros también podemos provocar una escalada. Estos son búnkeres para ojivas nucleares rusas en Kaliningrado. Se construyeron en los últimos años, pero normalmente aquí no se almacenan bombas nucleares. A mí me preocuparía mucho si se sacaran armas nucleares tácticas de los almacenes centrales y se entregaran a las llamadas unidades de doble capacidad, es decir, unidades militares que pueden luchar tanto de forma convencional como nuclear. Sería realmente preocupante que se pusieran a su disposición. Estoy hablando de aviones de combate y de misiles Iskander, pero creo que si se sacan armas nucleares tácticas de esos arsenales, nos enteraremos. Muchos generales ven las armas nucleares como armas políticas. Se vuelven peligrosas cuando se produce la escalada militar de un conflicto. Entonces, las decisiones se toman a nivel político. Supongamos que la crisis se agrave notablemente. Si Estados Unidos y la OTAN deciden entrar en Ucrania, se producirá un enfrentamiento militar directo
entre la OTAN y las fuerzas rusas. Y ese conflicto crecería hasta volverse un enfrentamiento mucho mayor entre Rusia y la OTAN. En ese caso, sí podría imaginar el uso de armas nucleares tácticas como una posibilidad. Se trataría de armas nucleares con una potencia explosiva comparativamente menor, pero siguen siendo armas nucleares. Podrían utilizar una o dos contra Ucrania. Pero quizá, si Rusia sintiera que la OTAN está empezando a interferir militarmente y de manera intensa en Ucrania, también podría llevar a cabo un golpe contra la OTAN. También sería concebible un llamado golpe de demostración en el que Rusia detonara una o dos ojivas de carácter táctico sobre una zona deshabitada como el Mar Báltico o el Mar Negro, por ejemplo. En respuesta a la guerra de Ucrania, la OTAN refuerza sus tropas y realiza más vuelos de patrulla en el flanco oriental. Los aviones rusos y las fuerzas de la OTAN se verán las caras más a menudo. Ya se han producido frecuentes violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia. Esto también supone un peligro. Con el actual enfrentamiento entre Rusia y Occidente, con la guerra en Ucrania, las armas nucleares volverán a cobrar importancia. Me temo que en el futuro próximo no veremos una reducción de ese protagonismo. Y creo que es importante señalar que todo esto ocurre a pesar de que en enero las potencias nucleares aún afirmaban que nunca se debe librar una guerra nuclear porque nadie la puede ganar. Parece que ahora eso ya se ha vuelto obsoleto. Creo que la Guerra Fría demostró que un aumento de armas nucleares no produce precisamente el efecto deseado, sino que acaba aumentando la inseguridad en ambos lados. En Europa, las armas nucleares vuelven a estar a la orden del día. Putin amenaza abiertamente con utilizarlas. ¿Cómo reaccionará la política internacional? Estamos asistiendo al final de una era de paz.